Vamos a hablar ahora del desbalance de voltaje y corriente. Por lo general, en las inspecciones eléctricas siempre se solicita al técnico encargado o al supervisor de mantenimiento que haga una revisión de los voltajes de alimentación que entran al motor y también de las corrientes que consume cada una de las líneas. Pero, ¿por qué es importante el conocer el desbalance de voltaje y corriente? El desbalance de voltaje ocurre cuando el voltaje de las tres fases difieren entre ellas. Dicho de otra manera, son diferentes entre ellas. Desbalance de voltaje puede causar que las corrientes de línea sean desiguales. Esto ocasiona diferentes tipos de problemas, como lo son las vibraciones, pulsaciones de torque, calentamiento de uno o más devanados, disminución de la eficiencia y acortamiento de la vida útil. La norma NEMA ha hecho grandes estudios de acuerdo a los efectos que tiene el de balance de voltaje, bien como la norma IEC. Normalmente, el desbalance de voltaje conlleva a desbalance de corriente. En algunas ocasiones, el desbalance de voltaje es conocido antes de que el motor sea comprado. En este caso, se utiliza factores de reducción de conducción de corriente según la IEC 892 o según la NEMA MG 1-2003, ya que para cada una de estas normas es diferente el porcentaje de desbalance tolerable y también por consiguiente es distinto el factor de reducción de potencia que va a tener que sufrir la máquina debido a estos desbalances. ¿Cómo interpretamos estos gráficos que aparecen en la IEC y en la NEMA? En el eje de las X tenemos el porcentaje de desbalance y en las ejes de las Y tenemos el factor de reducción. Nosotros venimos y hacemos nuestros cálculos de balance de voltaje. Por ejemplo, en el caso de un 3%, empiezo a subir hacia llegar a la gráfica de línea negra. Al llegar a la línea negra, me muevo hacia la izquierda y veo qué factor de reducción le tengo que aplicar a mi motor. En este caso, para 3% de desbalance le corresponde 0.9 factor de reducción a la potencia de mi máquina. Estos factores de reducción son necesarios para que yo pueda alargar la vida útil de mi máquina. Lo que es la norma NEMA solo permite hasta el 5% de desbalance en la entrada del motor. Como mencionábamos anteriormente, lo que es la NEMA y la IEC solo permiten hasta un 5%, más o menos el desbalance del voltaje. Pero ¿por qué este valor de 5%? Ya que el 5% de desbalance podría ocasionar hasta un 40% de desbalance en las corrientes que consumen en el motor. Este factor de reducción es la solución más crítica que se tiene que considerar para solucionar el problema de balance de voltaje. Nosotros tenemos que realizar otro tipo de acciones para no llegar a este punto de utilizar estos factores de reducción de la IEC y NEMA para así alargar la vida útil de mi motor. Pero, ¿cómo encontramos este porcentaje de desbalance? Vamos a hacer uso de la fórmula que aparece en el ejemplo número 12. ¿Cuánto desbalance es tolerable? El grado de desbalance depende de la situación. Es aún seguro operar el motor cuando suceden las siguientes situaciones. Si el motor está cargado y el amperaje más alto de las tres fases está por debajo del amperaje de placa nominal. Si el amperaje más alto de las fases está por encima hasta un 10% del dato de placa. Y el tercer caso es si el amperaje más alto de las tres fases no excede más del 10% del promedio de las tres fases durante la operación con carga. Miremos un ejemplo para entender estas situaciones. Tenemos un motor que tiene una corriente de placa de 10 amperios. Pusimos nuestra tenaza amperimétrica y medimos que consume las siguientes corrientes de fase.
En la fase A 10.6, fase B 9.8 y fase C 10.2 amperios. Calculamos la corriente promedio. De esta forma, primero sumamos las corrientes y luego dividimos entre 3. Al hacer el cálculo de la corriente promedio, encontramos el valor de 10.2. Ahora, vamos a comparar qué tan alto es este promedio en comparación a la corriente más alta que medimos. La corriente más alta menos el valor promedio sería 10.6 menos 10.2 entre la corriente promedio. Al tener este valor lo multiplicamos por 100 y es igual a 3.9%. Al ser 3.9% menor que el 10%, mi motor todavía es seguro de operar. ¿Cómo podemos saber nosotros si el problema del desbalance de corriente es ocasionado por la máquina o si es ocasionado por el suministro de mi red eléctrica? La manera más sencilla de hacerlo, y si es posible, es haciendo un intercambio de las fases que alimentan al motor, siempre asegurando el correcto sentido de giro del motor. Por ejemplo, si yo tengo las fases 1, 2, 3, hago una combinación adecuada a estas tres fases, ya sea 3, 1, 2, y así medir las corrientes que consumen ahora en esta combinación de conexión en la entrada de mi máquina. Y si en el caso de que siempre sea en la misma posición el desbalance de corriente, quiere decir de que mi problema de desbalance es ocasionado por la máquina, ya que yo varié mis fases, pero siempre la posición de desbalance estuvo en el mismo lugar. En el caso de que yo ahí, al ir variando mi orden de conexiones y también va variando mi fase más desbalanceada, esto quiere decir de que el problema está en el suministro de energía. Un problema muy preocupante es la distorsión de voltaje causada por los armónicos en las corrientes del sistema eléctrico. Esto puede suceder si hay cargas en zonas vecinas que toman corrientes no lineales. Esto quiere decir que son con un alto contenido en armónicos en el sistema eléctrico. Esto puede crear distorsiones en la onda sinusoidal normal del voltaje, lo que a su vez puede producir corrientes desequilibradas en los motores, aun y cuando las diferencias de voltaje de fase no sean detectables con un voltímetro. Por ejemplo, si se han detectado corrientes desequilibradas en un motor y se hacen mediciones con un voltímetro digital en las tres fases y las mediciones pueden ser muy cercanas a sí, quiere decir de que todos los voltajes andan 120, 121, 120.5, tales mediciones podrían darnos a entender a nosotros que lo más natural en estas condiciones es echarle la culpa al motor por el problema. Pero en estos casos es necesario dar otro paso más para poder identificar o descartar el motor como fuente del problema. Al momento de yo hacer mis inspecciones rutinarias de mantenimiento o de operación, si yo encuentro de que mi desbalance de corriente es superior al 10%, yo debo de tomar acciones para evitar de que se llegue a dañar mi motor. Normalmente, estos estudios de balance van acompañados con mediciones de resistencia de aislamiento y puede existir la situación de que mi resistencia de aislamiento tenga un valor alto, pero una fase tener menor resistencia de aislamiento en comparación a las otras, y al ser muy marcada esta diferencia, esta fase va a consumir mayor corriente y este desbalance de corriente se va a traducir en un problema general al motor. En los siguientes videos vamos a hacer un estudio más detenido de lo que es la medición de resistencia a aislamiento y ver cómo interpretar los datos que nos arroja nuestros medidores. El efecto de bajo voltaje sobre los motores eléctricos se conoce y se entiende muy bien, pero el efecto del alto voltaje sobre los motores es a menudo mal interpretado. Cuando los motores eléctricos son sometidos a voltajes inferiores al nominal, algunas de sus características van a alterarse levemente y otras cambiarán de forma más notable. Tenemos que recordar de que para accionar una carga mecánica fija conectada al eje, el motor debe tomar una cantidad de energía de la línea eléctrica.
La cantidad de energía que el motor consume está dada aproximadamente por el valor multiplicado por la corriente. Cuando baja el voltaje, la corriente deberá aumentar para mantener la misma cantidad de energía. Este aumento de corriente no es motivo de alarma a menos que se exceda la corriente nominal del motor. Cuando se excede el valor nominal de corriente, es de esperar que la acumulación de calor dentro del motor lo va a dañar si no se controla debidamente y se corrige esta situación. Lo más crítico del bajo voltaje es el aumento de la corriente. Una alta corriente va a ocasionar recalentamiento en la máquina, que esta a su vez acortará la vida útil. El bajo voltaje puede también reducir la capacidad de arranque del motor y sus valores de torque mínimo de aceleración y el par de desenganche. Cuando hablamos de efectos del alto voltaje, hay quienes suponen que el bajo voltaje aumenta el consumo de corriente del motor. Por esta misma razón, se podría decir de que el alto voltaje tendería a reducir el amperaje consumido y consiguiente el calentamiento del motor, pero en la realidad esto no es así, ya que el alto voltaje tiende a producir algo llamado saturación de la parte magnética del motor. Esto hace que el motor consuma excesiva corriente al esforzarse por magnetizar el hierro más allá del punto en que pueda magnetizarse con facilidad. Al suceder una situación de alto voltaje, líneas de campo magnético van a empezar a circular por componentes del motor donde no tienen la capacidad de conducción de corrientes parásitas, ocasionando así calentamiento localizado en ciertas partes del cuerpo del motor. Esto significa que los motores, por lo general, toleran cierto aumento en la tensión en exceso de su voltaje de diseño, pero los aumentos extremos sobre el voltaje de diseño harán que incremente también el amperaje, lo que a su vez aumentará el calentamiento y acortará la vida útil del motor. La eficiencia a plena carga disminuye, ya sea con alto voltaje o con bajo voltaje. El factor de potencia mejora cuando el voltaje es más bajo y cae cuando existe alto voltaje. Diferentes estudios han encontrado la siguiente información que es interesante conocerlo. Se ha demostrado que los motores monofásicos tienden a ser más sensibles al sobrevoltaje en comparación a un motor trifásico. Los motores de 2 polos y de 4 polos tienden a ser menos sensibles al alto voltaje que a los diseños de 6 y 8 polos. Y así termina esta parte de desbalance de voltaje.